Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal que se llama Los Elegidos. Recordemos, el miércoles pasado estuvimos hablando sobre un tiempo especial que se va a llamar Tiempo Elegido, en el cual vamos a hablar de temas espirituales y temas bíblicos. Así que hoy vamos a tener ese encuentro. Sí, así como les habíamos comentado en el video del miércoles pasado, les habíamos dicho que nosotros pertenecíamos a una iglesia, a una denominación religiosa, y hoy les vamos a contar cuál es. Entonces, primero que todo quiero que sepan que nosotros pertenecíamos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí duramos, como mi esposo les había dicho, él duró 20 años y yo 18 años. Queremos decirle que allí aprendimos muchas cosas valiosas, muchas cosas buenas, no todo es malo, pero la verdad es que hace 8 años que empezamos a estudiar la Biblia, a dedicarle mucho tiempo, empezamos a darnos cuenta de muchas cosas que practica la Iglesia Adventista que no van conforme a las Escrituras. Así es, lo que vamos a decir a continuación va a ser con total causa de conocimiento y con mucho respeto hacia las personas que aún están allí, porque todavía yo tengo familia, tenemos personas muy apreciadas que son amigos nuestros todavía que pertenecen a esta denominación. Exacto, entonces nosotros hemos entendido que la Iglesia Adventista no es la iglesia verdadera como ella predica. De hecho, todas las iglesias dicen lo mismo, que esta es la iglesia verdadera, pero la iglesia verdadera debe tener una simple característica, y es que es la que predica toda la verdad. O sea, esa iglesia debe tener todas las doctrinas fundamentales correctas conforme a lo que dice la Biblia. Y nos dimos cuenta a través del estudio de la Biblia, un estudio personal y un estudio muy consciente, de que la iglesia no tiene toda la verdad. Así es, amigos, y tenemos más de 30 razones por las cuales hemos salido de esta denominación, pero de las cuales hemos escogido 15 de las que vamos a hablar en este video. Vamos a tratar de no expandernos mucho en cada una de ellas, sino lo más superficial, para que todas queden expresadas aquí en este video y sean del conocimiento de ustedes. Vamos a empezar con las razones y vamos a dejar por último la razón más importante por la cual decidimos no pertenecer más a la Iglesia Adventista. Y bueno, la primera razón entonces es la naturaleza de Cristo. La Iglesia Adventista predica que Cristo no vino con nuestra naturaleza humana, pecaminosa, caída, sino que Él vino con una naturaleza especial, es decir, con la naturaleza que tenía Adán antes del pecado. O sea, esto quiere decir que Cristo vino y pudo vencer el pecado porque Él era diferente a nosotros. Eso es algo que la Biblia no dice. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que Cristo vino en carne de pecado y que en esa carne de pecado venció al pecado. Es decir, Él vino con una naturaleza igual que la nuestra, pero Él nunca pecó. Obviamente Él nunca cedió a esa tentación. La Biblia dice que Él debía ser igual, semejante en todo a nosotros, para que pudiera ser la persona que nos entendiera y la persona que nos podía salvar e interceder por nosotros. Entonces, en ese sentido, esta doctrina pues no es correcta. Es decir, que Cristo vino con una naturaleza diferente a la nuestra. Así es, la semana pasada en un video muy conocido por los adventistas, que es Escuela Sabática Live, hablaban que Cristo vino aquí a la tierra en una mezcla entre humanidad y divinidad. Pero recordemos que Cristo, como lo dice en Filipenses, se despojó de su divinidad, la cual quedó en el cielo. Aquí vino 100% humano. Así es. Lo cual la Biblia enseña que Él dependía, era del Padre. Siempre dependió del Padre para hacer las obras las cuales hacía del Padre. Él nada hacía por Él mismo aquí. Elegido, la razón número 2 por la cual salimos de la denominación adventista es porque la iglesia sigue diciendo que nosotros somos pecadores y que no vamos a poder dejar de pecar hasta que Cristo vuelva a las nubes de los cielos. Es decir, ellos dicen que la persona, aunque acepte a Cristo, aunque sea justificada y sea salva, sigue siendo pecador. Entonces, por supuesto, eso no es lo que dice la palabra de Dios. No estamos de acuerdo con esto porque contradice las Escrituras. Así es. Lo que nos demuestra que la Iglesia Adventista no ha entendido la justificación por la fe. Bueno, no nos vamos a explayar mucho en cada punto. Luego vamos a poder hacer videos explicando cada uno de estos puntos, de estas doctrinas. Pero la razón número 3 por la cual salimos es que la Iglesia Adventista está en apostasía, ¿sí? Nosotros no salimos tanto de allí porque la iglesia está en pecado, porque hay gente que practica el pecado todavía allí, aunque es una razón real, pero la verdad es que la iglesia, a pesar de que ve el pecado, es transigente con el pecado. O sea, no lo amonesta, no disciplina a las personas que están abiertamente en pecado y en apostasía, cosa que obviamente la Biblia lo que nos aconseja y nos recomienda es que no permitamos que personas que están abiertamente en rebelión sigan perteneciendo o permaneciendo en la iglesia. Entonces,
Desafortunadamente estas cosas están pasando y no podemos decir que es la única iglesia que está presentando esto, porque en realidad en todas las iglesias pasan, ¿sí? Pero hemos entendido el llamado que el Señor nos hace en Apocalipsis 18:4 de salir de ahí. Él dice: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Así que no podíamos seguir haciendo parte de esta iglesia y siendo cómplices y compartiendo las cosas que se hacían allí que no están bien. Hablando un poco más de este punto, el ejemplo viene de arriba, desde los mismos pastores y líderes de la organización, desde la conferencia general, que son los líderes ahí en Estados Unidos, se practican cosas que realmente dejan mucho que desear. La cuarta razón por la cual salimos de la denominación adventista es que ellos practican lo que en la Biblia nos enseñan como la cena del Señor. Ellos la llaman la Santa Cena. Lo practican en el día y cada 3 meses. ¿Por qué razón? Ni idea. Yo hasta el sol de hoy no sé por qué lo practican cada 3 meses y por qué lo hacen en la mañana o en la tarde, cuando una cena es en la noche. Si yo te invito a cenar, ¿tú a qué horas te alistarías? En la noche. En la noche. Entonces, la Biblia nos enseña que esta práctica, este rito, se debe realizar a la caída, a la puesta del sol y únicamente en Pascua, como el Señor Jesús nos enseñó. Pero entonces la iglesia adventista lo hace cada 3 meses y en horas de la mañana o en horas de la tarde, que no entiendo por qué lo hacen así. Claro, ellos dicen que no importa, que de todas maneras el horario no interesa, que lo importante es hacerlo y aprovechan la mañana porque como están todos reunidos en el culto, pues aprovechan para que sea más cómodo y no les toque volver en la noche, pero están haciendo algo a su manera, mas no lo están haciendo bíblicamente. Cada vez que nosotros les comentábamos sobre este asunto y que no estaba bien como lo hacían, pues obviamente había un disgusto, no les gustaba y querían seguirlo haciendo como a ellos les parece mejor, ¿no? Entonces no aceptaban como correctivos ni consejos. La quinta razón es que la iglesia adventista durante muchos años se ha jactado de no pertenecer al movimiento ecuménico. Ellos realmente era una de sus virtudes de la cual se jactaban, pero la verdad es que hace ya varias décadas ellos pertenecen al movimiento ecuménico, que es liderado por la Iglesia Católica Romana. Es prácticamente lo que la Biblia llama pertenecer a Babilonia. Y nosotros les hemos dicho que la iglesia está en Babilonia y ellos no lo quieren aceptar. La iglesia ya hace parte de ese movimiento que es esa masa de confusión y corrupción cristiana, donde hacen parte todas las iglesias de todas las denominaciones religiosas del mundo, donde realmente quieren unirse en puntos comunes de doctrina, obviando las diferencias que realmente las separan. Entonces ya la iglesia adventista hace parte de ese movimiento ecuménico. Y prueba de ello, para que ustedes lo puedan investigar, es el señor Ganun Diop. Ustedes lo pueden buscar en internet. Él es el secretario para las libertades religiosas dentro de la iglesia adventista. Es la persona encargada de asistir a todas las reuniones ecuménicas en cabeza de la iglesia católica. Él es el que se reúne con el Papa y con todas las denominaciones cristianas que existen para llevar a cabo reuniones en las cuales llegan a un sinnúmero de acuerdos. Y este señor Ganun Diop es el representante de la iglesia adventista dentro de todas estas reuniones ecuménicas. Ustedes lo pueden buscar ahí por Google y les va a mostrar que es cierto lo que nosotros les estamos diciendo. Cuando la iglesia adventista dice que ellos no participan en movimientos ecuménicos, la verdad es que sí lo están haciendo. Sí, tristemente lo están haciendo. Y la sexta razón por la cual ya no asistimos a la denominación adventista es porque ellos no celebran las fiestas solemnes. Por el contrario, ellos dicen que ya han quedado clavadas en la cruz, que esto es sombra de Cristo, que ya no es necesario guardarlas. Y esto da paso a la razón número 7, y es que en lugar de celebrar las fiestas del Señor, las fiestas del Eterno, que están en la Biblia, celebran las fiestas del mundo. Como por ejemplo la Navidad, celebran hasta Halloween, lo han celebrado en la iglesia adventista, celebran también el Día del Amor y la Amistad, juegan al amigo secreto, celebran el Día de las Madres, del Padre, del Niño, de todo, ¿sí? E incluso lo más grave es que lo celebran en el Día del Señor, en el sábado que es dedicado para adorar a Dios, realmente hacen todas estas celebraciones. Así es. Incluyen también las celebraciones de todos esos clubes que hay en la iglesia, como guías mayores, conquistadores, aventureros, todo esto. Hacen sus celebraciones del día especial para ellos en el Día del Señor, en el día sábado. Marchan dentro de las iglesias exponiendo sus símbolos de banderas, etcétera, en el Día del Señor. Y en las iglesias hacen todo tipo de celebraciones con respecto a estos clubes. Cosa que no debería ser así, porque el Día del Señor, el sábado, es exclusiva y únicamente para la adoración del Creador.
La razón número 8 por la cual salimos de la denominación adventista es que ellos practican el recasamiento, ¿sí? O sea, parejas que ya han sido casadas en el pasado, sin importarles la razón por la cual se separaron, vuelven y la casan. La Biblia nos habla sobre la única razón por la cual el vínculo matrimonial puede ser deshecho, es por muerte, únicamente por muerte. Por la muerte de alguno de los dos cónyuges, queda la persona ahí, sí queda libre para volverse a casar. Pero la iglesia adventista lo que hace es que vuelve y casa las veces que quieran ellos. Y la razón 9 es algo, si ustedes pueden notar, no son razones muy positivas, precisamente por las cuales salimos, y una de ellas también es el manejo de los diezmos. La iglesia recibe los diezmos, está bien porque eso es bíblico, pero el problema no es ese, el problema es que lo están mal utilizando. Los están utilizando para darse los pastores la gran vida, para tener demasiados beneficios tanto para los pastores, las esposas, sus hijos, y realmente la Biblia nos dice que la persona que le sirve al Señor debe contentarse con lo básico, con lo necesario, y esto no es lo que está practicando la iglesia en ese sentido. Y por el contrario, se están dando excesos y abusos con estos dineros, así que están perdiendo de vista la misión, lo que se debe hacer realmente con estos dineros, que es sostener el ministerio y ayudar también a las personas necesitadas. Hay una cosa muy importante, y es que la iglesia tiene demasiado dinero, tiene suficiente dinero para contratar los pastores que quisiera, pero por el contrario, para no gastar más y si esos dineros dárselos a unos pocos pastores para que vivan muy bien, a un pastor le pueden dar, por ejemplo, 15 iglesias a cargo, cosa que honestamente no va a poder pastorear bien porque no va a poder hacerse cargo de tanta gente. Entonces, por el contrario, hay ministros que se están preparando en esas universidades estudiando teología y no les dan los cargos de pastor para no incurrir en más gastos de salario, ¿sí? Entonces es muy importante ver lo que está pasando, y además la iglesia prefiere no pagarle un salario a una persona que se dedica a predicar el evangelio, que es, por ejemplo, lo que se le llama de sostén propio, y que está haciendo una buena labor. Ellos no lo ayudan, no le dan ningún sustento de parte de la iglesia con los diezmos, sino solamente lo usan para los pastores. Así es, esto me recuerda que recién nos pasamos de la ciudad al campo y empezamos a asistir a la iglesia que queda cerca. Duramos un año completo y en ese año únicamente vimos al pastor de este distrito, de esa iglesia, una sola vez en un año, ¿sí? Una sola vez en un año. Esto es algo absurdo, porque para eso le pagan a este pastor para que la visiten más seguido, ¿sí? Y si no lo está haciendo es porque este mismo pastor tenía 15 iglesias todas distribuidas en las montañas. Entonces lo que quiere decir que tienen que pagar más pastores para que se hagan cargo, para que pastoreen las iglesias. Entonces esto da mucho de qué hablar acerca del tema de los diezmos, del manejo de los diezmos y de las ofrendas dentro de la iglesia adventista. Sí, la verdad es que también la iglesia está utilizando los diezmos para construir edificaciones muy lujosas, y en esto no se deben utilizar los diezmos del Señor. Ni es la razón, ni es tampoco los tiempos en los cuales debemos estar pensando en hacer opulencia de nuestras edificaciones. Así es, elegidos. Y esta razón que acabamos de decir da pie a la número 10. Razón número 10 por la cual salimos de la denominación adventista. Y es porque la iglesia adventista del séptimo día se ha convertido en una empresa comercial. Hoy en día la denominación adventista tiene colegios, tiene restaurantes, tiene universidades, tiene clínicas, tiene imprentas y otros negocios en los cuales, es más, tienen inversiones dentro de la bolsa de valores en empresas que nada tienen que ver con el tema espiritual o con el tema bíblico. Y eso es lo que precisamente el Señor Jesús tanto juzgó de la iglesia de su época, que precisamente estaban convirtiendo la casa de Dios en una casa de mercado. Y eso es lo que está pasando actualmente en esta iglesia. Y además, como dice el Señor Jesús, le han hecho una cueva de ladrones. Al malversar y malutilizar estos dineros que son sagrados, el dinero del diezmo, que debe ser exclusivamente para el sustento del ministerio y para apoyar a los necesitados, ellos están utilizándolo en otras cosas para obtener mucho más recursos, ¿sí? Entonces realmente ellos no dependen únicamente de los diezmos como debería ser, sino que dependen de otros rubros que les generan esas otras empresas que ellos manejan. Así es, de los dividendos que le producen estas inversiones. Y de esta manera podemos ver que están utilizando mal los diezmos que los feligreses entregan o devuelven al Señor dentro de la iglesia.
Y si nosotros seguimos apoyando esta iglesia con nuestros diezmos y ofrendas, estamos siendo partícipes de todas estas cosas y cómplices, que obviamente no está bien, porque nosotros no podemos apoyar a una iglesia que de hecho ya tiene suficiente dinero, tiene muchísimo dinero, y que ya lo está desviando para otros fines que no es únicamente la predicación del evangelio. Así es. Desafortunadamente es algo que a nosotros nos entristece, y es que la iglesia adventista, ella misma se identifica como la iglesia de la Odisea, es decir, la séptima iglesia que está dentro de las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Ellos dicen que ellos son esa iglesia, es decir, todas esas características, todas estas amonestaciones y críticas que Dios le hace a esta iglesia, ellos las toman para ellos, porque realmente se identifican con ella. Pero esta iglesia está alejada de ser la iglesia ideal del Señor. Por el contrario, nosotros debiéramos ser la iglesia de Filadelfia, esa iglesia perfecta, pura y sin mancha, que es a la iglesia que Dios viene a recoger, su esposa. Pero la iglesia adventista, ellos saben que están incurriendo en todos estos errores que tiene la iglesia de la Odisea, pero la verdad es que no están haciendo nada para corregirlos. Siguen perseverando en sus mismas doctrinas y en sus mismos engaños. Así es, y para que sepan de qué estamos hablando, les recomiendo que lean Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde habla acerca de estas 7 iglesias y sus características. Y ahora vamos ya con la razón número 12 por cual salimos de la iglesia adventista, y es porque allí practican el bautizo de niños a partir aproximadamente de los 7 años, cosa que no debería ser así, porque un niño de 7 años no tiene la capacidad de analizar su vida espiritual y sentir arrepentimiento por sus pecados. Claro, no tiene un suficiente entendimiento sobre el pacto que va a hacer, sobre la seriedad de este nuevo paso que va a dar, sobre el compromiso que adquiere con Dios. Realmente es algo que no se debe hacer a tan tempranas edades, pero ¿por qué razón lo hacen así? Lo hacen por la sencilla razón que ellos necesitan llenar sus libros de números de personas bautizadas. A cada pastor, en cada distrito, le ponen como requisito un número de bautizos, ¿sí? O personas salvas, como le dicen ellos. Entonces, los pastores que no cumplen con un número de bautizos mensual o anual, no les va a convenir esto. Una persona que se bautiza debe ser una persona ya adulta, consciente de su vida de pecado, y una persona que se arrepiente con todo su corazón y quiere entregar su vida al Señor Jesús, entendiendo que esto significa una muerte para una resurrección por medio de las aguas del bautismo. Entonces debe salir del agua siendo una persona totalmente nueva. Y un niño de 7 o de 10 años es muy difícil que entienda la importancia del arrepentimiento o que entienda lo serio que es este tipo de rito. Bueno, además de eso, la razón número 13 es que la iglesia adventista pues tiene una profeta, ¿sí? Que es la señora Elena G. de White, y no tengo nada en contra de sus escritos, la verdad escribe hermoso y dice cosas muy verídicas, pero eso es algo que ya raya en el fanatismo en la iglesia adventista, porque yo sé que todas las iglesias se basan o se apoyan en escritos de otras personas cristianas de diferentes épocas y todo, y está bien, no le veo nada malo a eso, mientras la Biblia sea su principal norma de fe y autoridad. La iglesia adventista dice que la Biblia es su única norma de fe, pero la verdad es que ellos leen y predican más de los libros de la señora Elena G. de White que de la misma Biblia. Y esto, como les digo, ya pasa al extremo del fanatismo. En este caso lo que podemos notar es que los miembros de la iglesia adventista son más celosos de su denominación, de su organización, de su religión, que de Cristo. Y muy celosos de la señora Elena G. de White. Entonces, eso es un punto que de pronto queríamos tocar. No tenemos nada en contra de ella. De hecho, pues la iglesia dice que es su única profeta y que no se va a levantar más profeta y que ella es la última, cosa que tampoco es lo que dice la palabra de Dios, pero bueno, respetable y se lo respetamos, pero el tema es el extremismo y el fanatismo que ya se genera a raíz de este tema de la señora Elena White. Bueno, elegido, la razón número 14 y la número 15, las dos últimas que vamos a explicar, son las dos más importantes, las de más peso. Ya estamos llegando al final de nuestro video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Estas son las razones más importantes. Y es que la iglesia adventista del séptimo día tiene como su doctrina principal la Trinidad. Una doctrina que es original de la iglesia católica y ha sido llevada desde ya más de 100 años dentro de la iglesia adventista del séptimo día, en la cual hablan de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ignorando que la Biblia dice que hay un solo Dios verdadero. Y es el Padre.
Así es. Entonces ellos, para cambiar un poquito el término Trinidad, ellos le llaman la deidad, ¿sí? Que está compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero si nosotros leemos con toda claridad textualmente lo que dice 1 Corintios 8:6, nos damos cuenta que ahí dice que hay un solo Dios, el Padre. La Biblia no habla de un Dios Hijo ni un Dios Espíritu Santo como si fueran dos o personas aparte del Padre. En ese sentido, están cayendo en algo peor aún que la Trinidad y están cayendo en triteísmo, 3 dioses. Porque por lo menos la Trinidad dice que son 3 personas diferentes pero un solo Dios. Y ellos están diciendo que son 3 dioses. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces hemos entendido que Dios es uno, obviamente que es una sola persona. Creemos que Él, la misma persona que es Jesucristo, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Amén. No 3 personas diferentes. Pero eso es un tema que ya hay algunos videos ahí en el canal que ustedes pueden ir a revisar para que puedan entender un poquito más esta doctrina. Y desafortunadamente este tipo de doctrina es en la que creen todas las denominaciones cristianas hoy día, a excepción de algunas pocas. Sí, es cierto. Y finalmente la razón número 15 es lo que se deriva de creer en esta doctrina de la Trinidad, y es el bautismo hecho mencionando Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? 3 títulos. 3 títulos que realmente contradice lo que el mismo Señor dice en Mateo 28:19, que dice: hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dice en los títulos, sino en el nombre. Es decir, que hay un solo nombre en el cual se debe bautizar, y es en el nombre de Jesús. No porque nosotros lo digamos, sino porque es el testimonio que da las Escrituras. Todos los bautismos realizados en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el comienzo de la iglesia, todos, hay más de 5 ejemplos allí, donde se evidencia que todos fueron hechos en el nombre del Señor Jesucristo, es decir, invocando su nombre. Y no fueron hechos invocando los 3 títulos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero eso tiene una razón también, o varias razones, y por lo cual los invitamos a que vean ese video, esos 2 videos que hay ahí en el canal, para que puedan también comprender muy bien esta doctrina. Así es, elegidos. Entonces ya hemos llegado al final de nuestro video. Nos alegra que nos hayan acompañado. Dejen sus comentarios ahí en la barra de los comentarios. Opinen con mucho respeto, porque yo sé que no todos van a compartir nuestras ideas por las cuales hemos salido. Para finalizar y para concluir, yo solamente tengo que decirles que este video no es para sacar a nadie de la iglesia adventista, simplemente les estamos mostrando nuestras razones personales y obviamente avaladas por argumentos bíblicos, que es lo que les estamos mostrando. ¿Por qué doctrinas salimos? Porque ya no podíamos hacer parte de esa organización, porque no compartimos, no comulgamos con las mismas creencias, entonces teníamos que salir de allí. Nosotros salimos porque no dependemos ya de una organización, ni de un templo, ni de un pastor. Realmente nosotros salimos porque ya estábamos capacitados para hacer una iglesia, para hacer iglesia en casa. No necesitamos asistir a un templo, o sea, ya no somos templo dependientes, sino que realmente sabemos llevar una vida cristiana en armonía con la palabra de Dios y tener comunión con Dios todos los días sin necesidad de depender o de pertenecer a una organización religiosa. Así es. Entonces, ¿en dónde nos reunimos en estos momentos? Aquí a 100 metros de nuestra cabaña, la que hicimos con nuestras propias manos, está la casa de mis padres. Allí nosotros nos reunimos con ellos y algunas personas también por medio del WhatsApp. Ellos se conectan con nosotros. Desde otro país, hay alguien que está en Estados Unidos o desde la ciudad, se conectan con nosotros, ahí nos reunimos. Recordemos que la palabra dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Aparte de eso, la palabra iglesia viene del griego eklesia, que su significado fundamental es congregación, es reunión. No es una casa con puertas y ventanas, no, es un grupo de personas reunidas en torno a la invocación del nombre del Señor Jesús. Eso es una iglesia. Sí, exactamente. Entonces, en sí, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, somos Amén. Las personas que amamos a nuestro Dios y guardamos sus mandamientos. Bueno, y este es un llamado a las personas que están dentro de la iglesia con esa idea, con ese sentimiento que en algún momento nosotros tuvimos también cuando estábamos en la iglesia, que sentíamos que estábamos en el lugar equivocado. Al sol de hoy, en internet hay muchos grupos de personas, de congregaciones virtuales que han salido dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Hay muchos. ¿Y por qué? Porque se están dando cuenta de las cosas que están muy mal dentro de esta organización.
Así que mis queridos amigos elegidos, los invitamos para que mediten en este asunto, para que piensen y para que obedezcan la voz del Señor Jesús en Apocalipsis 18:4, cuando invita a su pueblo amado, a su pueblo escogido, a su pueblo elegido a salir de Babilonia, ¿sí? Y aunque la iglesia adventista del séptimo día no es necesariamente Babilonia, sí está dentro de ella porque ha bebido el vino de la fornicación de Babilonia. Y entonces la está haciendo partícipe. Y al ser partícipe van a venir una serie de acontecimientos, los cuales envía el Señor como castigo por ser partícipes de estos pecados. Así que los invitamos a ustedes también para que salgan de estas denominaciones. Y no solamente de la iglesia adventista, sino de todas las denominaciones cristianas que aseguran tener la verdad, pero están equivocados. Pero solo cuando se sientan preparados, porque yo sé que todas las iglesias, incluida la iglesia adventista, él mete temor, o sea, infunde miedo a las personas diciendo que si se salen de esta iglesia, que es la iglesia verdadera, se van a perder, que realmente deben pertenecer ahí, así esté la iglesia como esté. Pero eso no es cierto y la verdad, nosotros no dependemos de una iglesia para ser salvos, sino de Cristo Jesús y de su sacrificio en la cruz. Así que, no siendo más por el momento, queremos animarlos para que sigan estudiando sus Biblias, para que sigan creyéndole a lo que dicen las Escrituras y no a lo que dice un pastor en una iglesia. No crean a todo lo que les dicen, sino estudien la Biblia por ustedes mismos. Así es, amigos, y eso me da la idea para nuestro próximo video de la próxima semana, hablar sobre qué es lo que necesitamos para ser salvos. Así es. Amén, me parece muy bien. Bueno, elegidos, entonces nos despedimos. Un abrazo y el Señor Jesús les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Chao, chao, amigos. Chao.